Vamos a continuar. Qué ganas de haber podido avisar esto con tiempo, pero hoy día nos toca el quinto mandamiento. Aquí quería estar a ver lo que hice yo hoy día. Agarré a todos mis hijos y dije, vengan para acá, se van a sentar acá. ¿Por qué? Porque hoy día vamos a hablar del quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Así que si usted se le arrancó el hijo o la hija hoy día, usted, ahora que vamos a tener grabado y vamos a subir este culto, usted ahí en la semana se pone, ven para acá, vamos a escuchar esto, ¿ya? Y así lo pueden compartir con ustedes. Vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 12. Éxodo capítulo 20, versículo 12, que es donde vamos a centrar nuestra mirada del día de hoy y que el Señor nos ayude a sacarle el máximo provecho a este pasaje de las Escrituras. Dice así la palabra de nuestro Dios: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Tengamos un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, inclinamos con reverencia nuestro rostro ante ti, porque tú, Señor, tú eres el que ha encaminado nuestros pasos para estar delante de tu presencia. Tal como decía nuestra hermana al comienzo, tú has llegado primero que nosotros a este lugar. Tú has preparado todo, has preparado nuestro corazón. Y queremos pedirte, Señor, que tú trabajes en nuestra mente para que tu Santo Espíritu transforme nuestra mente en una tierra fértil, donde la semilla de tu palabra que es sembrada dé fruto abundante en nuestros corazones. Ayúdanos a comprender tu verdad. Ayúdala a ponerla en práctica en nuestra vida. Haz, Señor, que este tiempo sea importante para cada uno de nosotros. Guárdanos, Señor, y acompáñanos, porque lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy día hacemos un cambio. Para que usted lo entienda de manera contextual, los mandamientos fueron entregados en dos tablas, ¿ya? La primera tabla incluye los primeros 4 mandamientos que se relacionan fundamentalmente con todos aquellos preceptos de Dios que van a ver nuestra relación con Él, los que van a dirigir nuestra relación con Él. Pero hoy día en este quinto mandamiento comenzamos el estudio de los otros 6 que nos quedan, que tienen que ver cómo nos relacionamos entre nosotros. Entonces, la primera tabla tiene esta relación vertical, Dios y los hombres. Y esta segunda tabla tiene el componente horizontal, cómo nos relacionamos entre nosotros. Pero antes de entrar a examinar este quinto mandamiento, me gustaría empezar a introducir este tema. Es que ya, lamentablemente, como que nos parece algo común. Antes nos sorprendía, hoy ya no nos sorprende tanto. Ver en las noticias, ver en los periódicos, ver en estas redes, cómo la violencia se ha tomado las calles, cómo la violencia se toma los estadios, cómo la violencia se toma las ciudades, los colegios. Cómo hoy en día niños, adolescentes, jóvenes son capaces de maltratar a sus pares. Cómo jóvenes, niños, entran armas a los colegios, hermano. ¿Por qué? Y nuestra cabeza se dispara así, explota y dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto en nuestra sociedad? ¿Por qué nos encontramos con más violencia cada día, en todo lugar, a todo nivel? Fíjense que escuchaba una noticia en Estados Unidos, en la prensa internacional, que percoló tanto que la tradujeron al español, de unos jóvenes, adolescentes en Estados Unidos, habían entrado a una universidad, habían matado a sus compañeros, a gente que estaba ahí, profesores, y se quitaron la vida de todo por el aniversario del nacimiento de Adolf Hitler. Y uno que eso parece raro, hoy día nos encontramos en nuestro país. Hoy día nos encontramos que aquí en Curicó encontraron un joven que iba con un arma entrando al colegio. Entonces, algo está pasando.
Ahora, en el artículo que les cito, al final el columnista dice algo, voy a leerlo textualmente para que veamos al nivel que nuestras mentes logran tergiversar estas cosas. Miren, fíjense lo que dice el final de esta presentación o de esta noticia. Tras cada uno de los trágicos sucesos, los padres estadounidenses se han preguntado por qué sus hijos, rodeados de psicólogos, pueden quedar envueltos en este nivel de violencia. Así termina la nota este periodista. ¿Pero se dan cuenta? En primer lugar, los padres estamos perplejos de por qué nuestros hijos pueden llegar a este nivel de violencia. Pero lo segundo que me llama mucho más la atención es que los padres estadounidenses están esperando que los otros, que los expertos, vengan a resolverle el problema. Hoy día, si alguien dice, no, estos niños no tienen modales, estos niños son irrespetuosos, ¿quién tiene la culpa? El colegio. Hermano, el colegio para que me enseñe matemáticas, para que me enseñe lenguaje, para que me enseñe historia, biología, no para que me enseñe valores. Los valores me los tiene que enseñar mi familia, mi casa. Pero todo lo externalizamos, es como que externalizamos los servicios. Alguien nos tiene, no, los hijos son irrespetuosos, alguien tiene que resolver esto. Alguien tiene que resolverlo. Bueno, estamos llenos de psicólogos, estamos llenos de distintos profesionales, que yo no digo que no sean importantes, por supuesto que lo son, pero muchos de estos problemas, la solución está más cerca de lo que nosotros creemos. Si bien la violencia es multifactorial, los problemas de nuestra sociedad son multifactoriales, el eje central que envuelve a todo lo demás es que somos incapaces de respetar a las autoridades. Uno de los problemas que tenemos hoy día es que nadie quiere someterse a nadie. Los padres, los hijos con los padres, los esposos con su esposa y viceversa, los jefes, los mandados con sus jefes, todo el mundo, nadie quiere someterse a nadie y todos quieren vivir su vida, tal como lo dijo Frank Sinatra, a mi manera. ¿Cierto? Bueno, este quinto mandamiento, el cual introduce esta segunda tabla de la ley, es que nos habla justamente de este problema. Cuando le preguntan a Jesús, ahí en Mateo 22, del 35 al 40, si usted quiere verlo, hoy Dominguito lo va a proyectar para que lo puedan ver, un estudioso de la ley le dice, Señor, ¿cuál es el mayor mandamiento? ¿Se acuerdan? ¿Y cuál fue la respuesta? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Cierto? Pero dice, pero el segundo es tan importante como este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que está diciendo es que el Señor nos está diciendo los 10 mandamientos. Mira, no, vamos a hacer un recorte de esto, quedémonos con 2. No. Él está resumiendo estas 2 tablas, ¿se dan cuenta? La primera, su relación con Dios, y la segunda, la horizontalidad. Por eso es que el Señor dice que si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Pablo en Romanos 13 dice que amar es cumplir la ley. Eso es lo que nos está enseñando. Pero para introducirnos a este estudio del quinto mandamiento, quiero que veamos 2 puntos fundamentales. El primero de ellos es el lugar estratégico que ocupa este mandamiento en este documento sagrado. Dios, en su infinita sabiduría, lo pone como introducción a esta segunda tabla. Recuerden que Dios comenzó diciendo que Él era el único Dios, ¿cierto? Dios ha establecido que el único que tiene autoridad de decirnos cómo se hacen las cosas es Él. Él generó jerarquías, Él generó elementos, orden. Ordenó cómo iba a ser el concepto en la familia, ordenó cómo iba a ser el tema con los esposos, con las esposas, ordenó cómo es nuestra relación con el gobierno y nos ordenó todo. Él es el soberano, de Él procede toda autoridad y toda autoridad en esta tierra ha sido delegada por Él. ¿Sí? Y por lo tanto, ese es el orden que he establecido.
Este mandamiento no solo introduce esta segunda tabla de la ley, sino que además se convierte en una conexión importante entre esta primera tabla y esta segunda tabla. Así como debemos obediencia a Dios, así como Dios es nuestra autoridad máxima, en el hogar también Dios ha dejado una autoridad. Y esa autoridad recae en los padres. Hermano, somos iguales con nuestros hijos en el amor que Dios nos tiene, en el valor que nos tiene, pero somos muy diferentes en los roles que nosotros tenemos. Hermano, usted no es amigo de su hijo, usted no es amigo de su hija, usted es el padre y la madre de su hija. Sus hijos van a tener amigos, pero necesitan un padre y una madre que le diga qué hacer y cómo conducirse en esta vida. En los primeros 4 mandamientos, el Señor nos ha mostrado con mucha claridad que debemos manifestarle a Él nuestro amor, nuestra honra y nuestra obediencia. En este 5.º mandamiento, el Señor nos quiere hablar con fuerza y con firmeza de que nosotros debemos presentarle a nuestros padres amor, obediencia y honra. Por eso es que parte esto: honra a tu padre y a tu madre. De tal manera que una sociedad no puede funcionar adecuadamente cuando los hijos no respetan a sus padres. Hoy vivimos en un mundo donde nadie quiere someterse a nada ni a nadie. ¿Ya? Y nosotros muchas veces somos impulsadores de eso. ¿Ya? Lo que Dios establece aquí es su derecho supremo a regir al hombre a través de un esquema de autoridad divinamente diseñado para el funcionamiento adecuado del mundo que Él creó, comenzando desde el hogar y así siguiendo en cada uno de los elementos. Hermano, cuando usted se va en contra de la autoridad, está yendo en contra de Dios. No escuché ningún amén. Vuelvo a decir, cuando usted va en contra de la autoridad establecida por Dios, usted no está yendo contra el gobierno, no está yendo contra el papá, no está yendo contra el jefe, está yendo en contra de Dios. Ya. Muy bien, gracias. Entonces, hermano María, ¿cuál es el mal que está carcomiendo hoy día la sociedad moderna? Es que no hay respeto por las autoridades. Oye, si otro día veía una cosita así, hermano, de este porte, levantó y dejó caer a la mamá porque había llegado tarde a buscarlo. Hermano, había llegado tarde a buscarlo. Oye, le dijo lo que quiso a la mamá. Faltó que la mamá le bajara y dijera, sí, listo, ningún problema. No se vuelve a repetir. Hermano, ¿te das cuenta cómo hemos tergiversado todo esto? Oye, llegó un alumno a mi oficina y me retó. Oye, en 2 tiempos la mandé para afuera. Oye, ¿qué estamos haciendo con la autoridad? Hoy día nadie se somete a nadie. ¿Cuáles son los héroes de nuestros jóvenes? ¿Cuáles son los caperuzos de aquí de las películas, de las series? Todos los que se subordinan, todos los que van en contra de lo establecido, todos los que hacen las cosas a su manera. Hoy día el mundo, el hombre moderno dice, no se metan conmigo, déjenme vivir como me plazca. Eso es lo que está buscando. Pero no es lo que Dios ha establecido en su palabra y esto ha traído consecuencias hasta el día de hoy. Tenemos entonces padres versus hijos, esposos versus esposas, ciudadanos versus gobierno, inclusive hasta los miembros de la iglesia versus sus pastores y líderes. Nadie se quiere someter a nadie. No, ¿por qué me tengo que someter a los líderes? Si Dios está en todas partes, ¿por qué no puedo hacer un culto yo en mi casa? Hermano, si usted tiene que hacer su devocional diario, pero es aquí donde usted tiene que congregarse. Sí, yo sé que Dios le va a escuchar en su casa, pero el mismo Dios que le está escuchando en su casa es el mismo Dios que dijo, no dejéis de congregaros. ¿Me entiende o no?
Entonces, empezamos con estos conflictos. Pero como este mandamiento es así, fíjense lo que dice Juan Calvino en su comentario de este quinto mandamiento. Es tan hermoso que lo copié textual, así que lo voy a leer textual para no ir en contra de lo que Juan Calvino puso. Dice lo siguiente: el fin de este mandamiento es cómo el Señor Dios quiere que sea guardado el orden que Él ha establecido. ¿Ya? Debemos guardar inviolablemente los grados de preeminencia como Él lo ha dejado. Pero como este mandamiento, someternos a nuestros superiores, es muy contrario a la perversión de nuestra naturaleza, pues naturalmente estamos llenos de orgullo y ambición y con gran dificultad accedemos a someternos a nadie, es por esta causa que nos presenta una propuesta de superioridad menos odiosa y más amable de todos, es decir, la someternos a nuestros padres y doblegar y amansar nuestros corazones para que estemos acostumbrados a obedecer. Maravilloso, Juan Calvino. Dice, nuestra naturaleza está que no nos queremos someter a nadie. Por eso este quinto mandamiento nos presenta de una manera menos odiosa, menos dolorosa, que nos sometamos en amor a nuestros padres y aprendemos a ser obedientes en todo. Estimados jóvenes, se agacharon toda la cabeza. Estimados jóvenes, rebelarse contra la autoridad paterna no es algo heroico ni simpático, es ir contra la autoridad de Dios y atraer sobre tu vida tragedia y desgracia. Ay, escúchalo. Amén. Los papás dijeron al tiro. Vamos a Proverbios capítulo 1. Proverbios, que fue nuestra lectura alternada. Capítulo 1, versículo 7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Fíjense, la puerta de entrada para ser sabio. La mejor forma de entender la sabiduría es tener temor al Señor. Y no significa tenerle miedo, sino respetar la grandeza de su nombre. Glorificarlo, honrarlo, saber que Él no es cualquier cosa. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero mira cómo dice el versículo 8. Inmediatamente, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Se dan cuenta cómo lo asocia inmediatamente? Tú tienes temor a Jehová. Bueno, escucha a tu padre. Escucha los consejos y las instrucciones de tu madre. ¿Por qué? Versículo 9. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hermano, ser obediente a los padres trae bendición. Y no tan solo al hogar, trae bendición a nuestra sociedad. Trae bendición a nuestro mundo. Proverbios capítulo 24 ahora. Versículo 21. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetas con los veleidosos. Fíjense, teme a Jehová, hijo mío, y al rey. ¿Se dan cuenta cómo están? Sí, lo que está haciendo Salomón es diciéndole, hay jerarquías establecidas por Dios. Si las resistes, me estás resistiendo a mí, dice Dios. Y por lo tanto, no te va a ir bien. Por contrario, si tú eres obediente a las autoridades, te va a ir bien. Y parte honrando a tu padre y a tu madre. Lo mismo lo dice Primera de Pedro 2, 13 al 17 y Efesios 6 del 1 al 3. Honra a tu padre y a tu madre. Hermanos, la base de donde emana ese respeto es el hogar. Cuando Dios introduce los 10 mandamientos, se presenta como el libertador, ¿se acuerdan? Éxodo 20, oye, oh Israel, el Señor Jehová. Uno es, yo te saqué de la casa de Egipto, de casa de servidumbre. Y de la misma manera que Dios saca a Israel, nuestro Señor Jesucristo nos liberta para poder obedecer sus mandamientos. Dios nos ha dado poder y libertad para poder obedecerlo y disfrutar de la obediencia y de las bendiciones que esto trae. Deuteronomio capítulo 6, versículos 20 al 25, fíjense lo que dice. Mañana
Cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumpliésemos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué Dios nos deja los mandamientos? ¿Para fregarnos la vida? ¿Para complicarnos? No, para que nos vaya bien. Ese es el objetivo de los mandamientos de Dios. Por lo cual este quinto mandamiento viene con una promesa. ¿Y cuál es la promesa? Para que te vaya bien y seas de largos días en la tierra. Martin Lloyd-Jones, predicador inglés, dice sobre este mandamiento: cuando se descuida este mandamiento, conduce al derrumbamiento de la sociedad, nos guste o no nos guste. Un quebrantamiento de la vida hogareña finalmente conducirá a un quebrantamiento de todo lo demás. Si minamos la autoridad paterna, estamos minando los simientes de la sociedad y tarde o temprano el mundo se convertirá en un caos. Jóvenes, oponerse a todo lo que sea anarquía que quiere introducirse incluso en nuestras iglesias. Padres, no claudiquen en cumplir el rol que Dios les ha impuesto. Nuestros hijos necesitan sentir la autoridad paterna. Y eso no significa que andamos a batalla los combos con los cabros chicos, ¿cierto? Significa mostrar en amor lo que nosotros exigimos de ellos. Debemos guardarlos en amor y ternura, porque ellos deben entender que no somos iguales. Dios nos ha investido con autoridad y estamos obligados a hacer uso de esa autoridad por el bien de ellos. Yo sé que a los hijos les carga que los papás les digan lo que tienen que hacer, porque yo también fui hijo y también me cargó que me dijeran lo que tenía que hacer. De la misma manera, los padres no basta con hablar de autoridad, debemos dar señales claras de nuestro comportamiento sumiso a la autoridad. No saca nada usted pedir que lo respeten si usted no respeta. No saca nada decir que los hijos tienen que respetar la autoridad si cuando llega allá su hijo y le dice, papá, mamá, un profesor fue injusto conmigo. ¿Y quién se ha creído ese tal por cual? Mire, yo voy a ir a hablar al tiro con él. ¿Qué se ha imaginado? Inmediatamente desacreditamos la autoridad que es del colegio, que es el profesor. Inmediatamente. Si usted llega a la casa y se pone a ridiculizar a su jefe, ¿no está haciéndole daño a su hijo? Si usted llega a la casa a apelar al pastor y los presbíteros y los líderes de su iglesia, ¿no está quebrantando la autoridad? Y después nos preocupamos por qué nuestros hijos no tienen autoridad, no nos respetan. Porque nosotros estamos entregando un modelo de no ser respetados. Entonces, hermano amado, ¿cuál es el contenido del quinto mandamiento? ¿A qué nos ordena? Bueno, ¿no debería ser nada más natural que el hombre quisiera obedecer a Dios? Teniendo un Dios tan generoso con nosotros. Tenemos un Dios que nos ama, tenemos un Dios que ha creado todo cuanto existe, que da su sol sobre justo y injusto, hace llover sobre buenos y malos, ¿cierto? Que aún aquellos que aborrecen a Dios pueden ver las riquezas de su naturaleza. ¿No debería ser lo más natural que obedeciéramos a Dios con todo amor y cariño? Bueno, nuestra naturaleza no hace eso. Y lo más natural debería ser que nosotros honráramos a nuestros padres que nos aman, que nos han dado, nos han cuidado, nos han protegido, pero nuestra naturaleza se quiere rebelar contra ello. Debería ser algo natural, debería ser algo que no debería ser mandato o obligación, pero claramente no es así. Es por este motivo que Dios expresamente deja claro que este es mandamiento en su decálogo. Fíjense
Efesios, algunos dicen, no, pero pastor, esto está en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. ¿Qué es para nosotros en el Nuevo Testamento? No nos corresponde esto. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Porque esto es una maldad que hizo Dios para complicarle la vida a usted. No, porque esto es justo. Y fíjense que la palabra justo que es traducido ahí al español significa porque esto ha sido establecido por Dios. Porque esto es la forma que Dios en su sabiduría ha puesto para beneficio nuestro. Versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y este primer no solo implica un acto temporal, sino implica que tiene un lugar de privilegio. Esto es algo así, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hermanos amados, esto es justo. Esto quedó establecido por Dios. ¿Cuándo? En el quinto mandamiento. Debemos honrarlo de esa manera. Tiene un rango mayor, tiene una preeminencia. El pastor John MacArthur, en un libro muy interesante que escribió acerca de la crianza de los hijos, señala: una persona que crece con un sentido de obediencia, un sentido de disciplina y respeto a los padres, será alguien que puede lidiar con cualquier otro tipo de relación humana en cualquier otro nivel. ¿Cierto? Entonces, mis hermanos y hermanas queridas, ¿qué significa honrar? Fundamentalmente significa amar, respetar, obedecer, glorificar. Cuando Dios dice, den la honra debida a mi nombre, significa que tenemos que darle la importancia que Él tiene. Porque detrás del nombre de Dios está todo su carácter. De la misma manera, cuando Dios nos dice, honra a tu padre y a tu madre, está diciendo, dale la importancia que ellos tienen. Porque Dios los ha dejado para tu bien. Fíjese, Éxodo capítulo 21. Aquí hay cosas que no nos van a empezar a gustar. Pero yo espero que los papás no se empiecen a acomodar así, a sacar pecho en sus asientos. Si no, recuerden que ellos también fueron hijos, o son hijos, ¿ya? Éxodo, capítulo 21, versículo 15. El que hiere a su padre y a su madre, morirá. ¡Wow! Versículo 17. Mira lo que dice. Igualmente, el que maldijere a su padre y a su madre, morirá. Para los israelitas, maldecir al padre y a la madre era igual a la pena capital. Yo no digo que andemos haciendo eso hoy día, por favor, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo aquí es que lo que Dios está diciendo, que no basta solo con decir amén o decir sí papá, sino que es muy importante cómo tú lo dices. Porque puedes decir sí, pero por dentro me estás diciendo 1000 cosas más. Y créeme que Dios examina tu corazón. Yo tenía una tía que decía cuando chica, ella tenía una chita, una hacha imaginaria. Y iba pegando hachazos a todo lo que se moviera. No mataba a nadie, pero en su mente, quizás cuántos muertos dejó. ¿Ya? Proverbios, capítulo 20. Mira lo que nos dice Salomón. Proverbios, capítulo 20, versículo 20. El que maldice a su padre y a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Hermano, te va a ir mal. Si tú te rebelas contra la autoridad, te va a ir mal. Eso es lo que está diciendo. No vas a ser bendecido. No vas a lograr bendición. Su vida será desgraciada si así maldicen a sus padres. Y eso es lo que Dios no quiere. Porque Él ha dejado este mandamiento, ¿para qué? ¿Para que te vaya mal? No, para que seas de larga vida y seas exitoso. Entonces, ¿cómo puede un hijo honrar a su padre y a su madre de manera práctica? Aterricemos estos conceptos ahora de manera práctica. Bueno, en primer lugar, teniendo un sincero y profundo amor. Fíjense, cuando vamos a Romanos,
El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 30, empieza a enumerar cuáles son las características de los hombres de esta sociedad en decadencia. Y empieza a dar una serie de características. ¿Cómo son? Son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Y fíjense cómo remata esto. Desobedientes a los padres. Estas son las características del hombre en decadencia, de la sociedad en decadencia. Por lo tanto, debe haber amor. No amar a los padres es caer en la ira de Dios. Es antinatural cuando los hijos nos aman a sus padres. Debemos agradecerle por todo lo que nuestros padres han hecho por nosotros. Por lo tanto, debemos amarlo con un profundo y leal amor. Fíjense la historia de José con Jacob. Jacob era su padre, ¿se acuerda? José fue sacado de su padre por su hermano, fue vendido. Él pudo haber guardado rencor en su corazón porque su padre no hizo nada por buscarlo. Él debió ir a buscarlo y haber recorrido todo lo que pudiera por encontrar a su hijo, no lo hizo. Sus hermanos lo vendieron. Él podría haber guardado rencor en su corazón. ¿Qué es lo que hace José? Vamos a Génesis, capítulo 46, versículo 29. Y José se entera que viene. En ese tiempo ya no era Jacob, era Israel, ¿cierto? Dios le había cambiado el nombre, ¿se acuerdan? Israel. José sabe que su padre viene. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén. Y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. ¿Qué reproche hubo en José? Ninguno. ¿Qué hubo? Expresión genuina de amor. Eso es. En segundo lugar, prestando atención cuidadosa a sus enseñanzas, guardándolas en nuestros corazones y poniendo todo el empeño para obedecerlo. Hijos serán adornados cuando sean obedientes a las enseñanzas de su padre. Dios da la sabiduría como a través de la enseñanza de los padres. Hijo mío, vamos a Proverbios de nuevo. Oye, las citas de Proverbios van a ser muchas hoy día. Proverbios, capítulo 3, versículo 1 y 2. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de 10 años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. La misma promesa que está en Éxodo 20. La honra está en directa relación con prestar atención. Las instrucciones de los padres hacia los hijos. Muchos jóvenes piensan que saben más que los padres. Y a uno le pasa, más aún cuando empezó a tener más educación que los papás. ¿Ya? Y no hay nada más que uno crea que se la sabe toda. Les voy a decir un secreto, pero que no escuchen los papás. ¿Ya? Hijo, no se la saben todas. No. Pueden aprender, pueden instruirse, pueden tener más capacidad. A lo mejor van a llegar a saber intelectualmente más cosas que su padre y que su madre. Pero siempre presten oído a lo que ellos tienen que decir. En tercer lugar, mostrando deferencia, comportándose con ellos con una forma respetuosa. Vamos a Primera de Reyes. Esto también nos habla de Salomón. Pero Salomón, hermano, Salomón fue el rey más importante en la historia. Salomón llegó a ser exitoso en todo. Venían de todo el mundo a tratar de conversar con él. Todo el mundo quería saber de Salomón. El poder, la economía, la riqueza, la sabiduría que él tenía. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 19. Mira cómo se portaba Salomón con su madre. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle de Adonías. Y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra.
Hijo, yo no quiero que usted ande haciéndole reverencia al papá y a la mamá. No, 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 no. Pero sí tiene que ver cómo trata usted a su papá y a su mamá. Con respeto, con amor, con cariño. Esto es lo que el Señor nos ha dado. Dios lo toma muy en serio. Las reacciones que tienen los hijos con los padres son vistas por Dios. Esto no es un asunto de obedecer, sino cómo hacerlo. En cuarto lugar, ocupándose de ellos en su vejez. Cuando nuestros padres envejecen o envejezcan, debemos demostrarle la misma deferencia que cuando eran más jóvenes, la misma honra, el mismo respeto y el mismo amor. Vamos a Proverbios de nuevo. Proverbios 23, versículo 22. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Yo sé que los viejitos nos vamos a poner repetidores. Y vamos a dar la hora porque vamos a repetir las mismas cosas. Y vamos a necesitar que usted nos ayude a levantar. Hasta lo más probable es que usted va a tener que cambiarle los paños a su papá y a su mamá. Y eso va a pasar. ¿Y sabe qué? No lo sienta como una carga, siéntalo como un privilegio. Porque va a poder devolver el amor que ellos tuvieron por usted. Mateo capítulo 15, esto también es importante porque esto implica no tan solo decirle, mamita, papito, yo te quiero mucho, sino cuando llegue el momento usted ocuparse económicamente de sus padres y su madre. Mira lo que dijo Jesús, Mateo capítulo 15, versículo 3 en adelante. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. ¿Ves lo que está diciendo el Señor? Pero mira, pero vosotros decís, cualquiera que le diga a su padre y a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello que pudiera ayudarte, ya no de honrar a su padre y a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Sabes lo que decían los judíos? Decía, yo no puedo ayudar a mi mamá y a mi papá porque lo único que tengo es la ofrenda que tengo que darle a Dios. Así que le voy a ofrendar a Dios y no voy a hacer nada por mi papá y mi mamá. ¿Sabes lo que le está diciendo Jesús? Mentiroso, la ofrenda es de Dios, tú anda y ayuda a tu padre económicamente y a tu madre económicamente. No le puede faltar nada, porque si le falta algo, tú estás siendo muy, muy tacaño y estás haciendo que el nombre del Señor sea vilipendiado. El apóstol Pablo le dice ahí en Tesalonicense que cuando los hijos del Señor debemos cuidarnos primeramente de nuestra familia, de nuestro hogar, porque si no somos peores que los de afuera. Un hijo que no guarda el corazón de su padre y su madre cuando están en necesidad es un mal hijo de Dios. Queridos hermanos y hermanas, ¿quién nos cuidó a nosotros cuando no podíamos valernos por nosotros mismos? ¿Quién nos alimentó y nos protegió? Yo sé que a veces las mamás se pueden transformar en una pesadilla. Y los papás también. Sí, yo sé que nos podemos transformar en cargantes. Pero ¿sabe qué? Cuando usted todavía no se valía por sí mismo, su mamá tuvo que pasar mareo, dolores de cabeza, tuvo que pasar lo pésimo. Al final, ni siquiera las cosas tan simples como las actividades de la vida diaria las podía hacer. No me acuerdo de mi esposa cuando estuvo de domingo, esperando domingo, más encima de domingo se le ocurrió apretarle un nervio y andaba con un bastón la pobre para todos lados. Y más encima a la mamá no le podían dar analgésico, se le puede dar cualquier tipo de analgésico. Cuando tenemos que levantarnos todas las noches, porque estaban enfermos, con la felicidad que uno se levantaba. Bueno, hermanos amados, cuando nos toca dar vuelta la mano, con nuestro deber no más cumplimos. Para concluir, quisiera traer dos palabras de aplicación para nosotros. En primer lugar, a los padres. Nuestro Dios no solo está ocupado en las acciones de nuestros hijos, sino también en sus actitudes. La honra es eso, la actitud, y debe manifestarse en el acto de obediencia.
Señala la disposición del corazón a escuchar y obedecer las enseñanzas de los padres. Una mala actitud es totalmente inaceptable delante de Dios. Y los padres también, para nosotros los padres también debe serlo. Por eso es que los padres debemos trabajar con el corazón de nuestros hijos. Padres, nosotros debemos pastorear el corazón de nuestros hijos. No someterlos porque somos los papás, tienen que obedecernos porque nos aman. Y no hemos ganado ese respeto, porque hemos dado todo por ellos. Debemos enseñarle a nuestros hijos a honrar a nuestras autoridades, no como a dictadores, sino como imponiéndole cosas sobre ellos, sino con amor. A nuestros hijos no les irá bien en la vida si no aprenden a respetar. Y esto debe nacer desde su corazón. Padres, no se desalienten en el desempeño de su labor. Si tú eres un hijo y una hija de Dios, debes educarlo en la disciplina y amonestación del Señor. No olvides que la gracia de Dios está disponible para todos los que se lo pidan. Todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder. Nuestro Dios es fiel y misericordioso para siempre. Él ha puesto todo para nuestro favor y esto es bueno para el hogar, para la iglesia y para nuestra nación. Y en segundo lugar, para los hijos. Yo sé que muchos piensan que es una complicación tener padres que han decidido criarlos en autoridad y disciplina según Dios lo ha dispuesto en su palabra. Que les gustaría tener más libertad y menos ataduras morales. Pero a Dios, pido a Dios que abra sus ojos espirituales para que pueda ver que no existe verdadera libertad en el pecado. Y entiendas que los padres que Dios te ha dado son el medio que Él ha usado para bendecirte y que te vaya bien en la vida. No creas que eres libre porque haces lo que se te ocurra. Al final eres esclavo de tus pasiones y deseos. Hijos, si necesitan verdadera libertad, esta es solo posible cuando entregas tu vida al Señor Jesucristo. Hoy se te ha expuesto uno de estos mandamientos de nuestro Dios. Examínate a la luz de Él y analiza si estás cumpliendo cabalidad, que claramente te darás cuenta que no es así. Pero en el Evangelio encontramos la respuesta. Hay perdón y libertad en Cristo el Señor. Hermanos amados, criar en amonestación y en disciplina del Señor no es una opción para el creyente, es una obligación. Y debemos hacerlo en amor. Porque un hijo que crece en la disciplina del Señor va a ser un siervo del Señor y va a ser bien para este país y para la sociedad. Que el Señor te bendiga. ¿Oremos? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, cada vez que terminamos el estudio de uno de tus mandamientos, nos damos cuenta, Señor, cuánto te fallamos. No porque hoy día seamos padres vamos a mirar esto como que no nos corresponde, porque en un momento también fuimos hijos y también desobedecimos, también deshonramos y te pedimos perdón por ello. Ayúdanos, Señor. Gracias si nos permitiste este alto privilegio de cuidar a nuestros padres. Gracias porque nos permitiste devolver la mano de tantos cuidados y cariños recibidos. Y te pedimos, Señor, que si llega ese momento a nuestras vidas, tú nos des la valentía, nos des un corazón dispuesto para servirles y para obedecerles en amor. Ayúdanos, Señor, a crecer en gracia y en sabiduría. Y ayúdanos, Señor, a entender que tú has puesto esta autoridad en distintos niveles y como tus hijos tenemos que obedecer en el Señor esto que tú nos exiges. Gracias, Padre, por tu palabra. Y nuevamente perdónanos por nuestra maldad. Por Cristo el Señor. Amén.